Si estás viendo este vídeo es porque te han comentado que a lo mejor muerdes mal y que tienes lo que se llama una clase 3, o porque tú mismo has visto que tus dientes inferiores están por encima de los dientes superiores, o que tu perfil notas que tu mandíbula está más prominente, más hacia afuera. Bien, estás en el vídeo acertado. En este vídeo os voy a explicar lo que es una maloclusión clase 3. Soy la doctora Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. ¿Qué es la clase 3? Es un tipo de clasificación que utilizamos los ortodoncistas para un tipo de maloclusión. Es cuando podéis ver vuestra mandíbula, es decir, el hueso inferior que está por encima del hueso maxilar. Es decir, así. Esto sería una clase 3 esquelética, que ahora os voy a explicar. También podéis tener solo una clase 3 dentaria, es decir, que vuestros huesos os lo veáis bien en el perfil, pero que los dientes inferiores estén por encima de los dientes superiores. Esta sería una clase 3 dentaria. Lo que quiero dejar súper claro es que esto tiene solución y se puede corregir. Y os voy a explicar cómo. Imaginaos que el tipo de clase 3 que tenemos es óseo, esquelético, lo que os comentaba al principio, que lo que veis es vuestra mandíbula muy prominente. ¿Esto por qué puede ser? Puede ser o porque la mandíbula haya crecido mucho, o porque el maxilar, es decir, la parte de arriba, se haya quedado estrechito y se haya quedado pequeñito de tal forma que la mandíbula parece que está creciendo mucho, pero no, es el maxilar el que no está creciendo. O puede ser una combinación de ambas, tanto que el maxilar no está creciendo y que la mandíbula está creciendo un montón. Si eres un niño o estás todavía en periodo de crecimiento, no os preocupéis porque existe un montón de soluciones, que es la ortopedia, la ortodoncia interceptiva, aparatos que vamos a utilizar para que esto se modifique. Existen un montón de tipos de aparato, pero los que más solemos utilizar son 3. Una máscara facial combinado con un disyuntor, que la máscara facial ya os hice un vídeo, si queréis podéis pinchar en este link donde os lo explico. Lo que vamos a hacer es detener el crecimiento de la mandíbula y estimular y traccionar del crecimiento del maxilar, o una mentonera, que lo que hacemos es detener el crecimiento de la mandíbula. Por eso es súper importante que en vuestro caso os lo estudie un buen ortodoncista, donde vea el origen realmente, si es maxilar, si es mandibular o si es mixto, y de esta forma que os pueda dar una solución. ¿Qué pasa si ya no os queda crecimiento, ya sois adultos y tenéis esta maloclusión ósea? Bueno, pues muchas veces en este caso nos tenemos que ayudar por otros colaboradores, en este caso sería por un cirujano maxilofacial, donde vamos a tener que combinar un tratamiento de ortodoncia junto con una cirugía ortognática, que en estos casos lo que suelen hacer es cortar un poquito del hueso mandibular y echar la mandíbula para atrás y, bueno, el maxilar. Es decir, esto ya es un tema en el que no me quiero meter, pero también existe esta solución que, bueno, a veces os da un poco más de miedo, pues por el tema de tener que someteros a una cirugía. ¿Qué ocurre si no os queréis realizar esta cirugía? Muchísimos casos los podemos camuflar. ¿Cómo? Pues bueno, va a depender muchísimo del caso, pero muchas veces podemos echar un poquito los dientes inferiores hacia atrás, siempre dependiendo del hueso que tengamos. Hay que hacer un montón de estudios, pero muchas veces podemos proinclinar un poquito los dientes superiores y retroinclinar un poquito los dientes inferiores y camuflarlo de alguna forma para que vosotros no os lo veáis tan mal en el caso de que no os queráis someter a la cirugía. Y ahora una clase 3 dentaria, es decir, cuando es de origen dentario, se puede corregir perfectamente, ¿vale? Muchas veces vamos a tener que recurrir a tener que exodonciar, por ejemplo, pues en la mayoría de los casos algún premolar inferior para poder echarlo todo para atrás, no pasa nada. Otras veces pues a los elásticos intermaxilares para ir echándolo todo un poquito para atrás, pero lo bueno es que hay muchísimas clases 3 que son solo y únicamente dentarias y que podemos saltar la mordida perfectamente. Muchas veces pueden ir acompañadas de mordidas cruzadas, que suelen ir acompañadas de mordidas cruzadas posteriores, de mordidas abiertas anteriores. Es decir, la clase 3 dentaria puede ir acompañada con más tipos de maloclusiones, pero no os preocupéis, chicos, porque si de verdad el origen es dentario, ya seáis adultos o niños, se puede corregir perfectamente con ortodoncia, ya sea con brackets estéticos, con brackets metálicos, con ortodoncia invisible, con cualquiera de estas técnicas. Normalmente lo más habitual suele ser que la clase 3 sea esquelética. Un dato muy curioso es que realmente la clase 3 suele ser súper hereditaria. Por eso, si tú lo tienes y tienes hijos, lo primero que tienes que hacer es llevar a tus hijos al ortodoncista para que le vayan echando un vistazo para ver si van a desarrollar este tipo de maloclusión para poder corregirlo lo antes posible. Véase en la famosa familia de los Austrias que tuvimos aquí en el reinado hace muchos años en España, que ya sabéis que todos se relacionaban unos con otros con la endogamia y que al final se podía apreciar cómo todos tenían esa famosa clase 3 y esos mentones tan prominentes, esas mandíbulas tan hacia afuera, y ahí se puede valorar cómo ese factor genético conservaba ese rasgo cada vez más de esa super clase 3. ¿Cómo va a variar esto en la estética facial? Bueno, obviamente en los niños, como estamos realizando un tratamiento de ortopedia, el cambio es brutal, ¿vale? Y os encanta porque de ver a vuestro hijo
así, de repente le veis con una cara mucho más anchita, mucho más desarrollada, mucho más amplia, más bonita, porque damos también expansión al maxilar y con la mandíbula en su sitio, es decir, el cambio es espectacular. Con los adultos, pues hombre, obviamente todos aquellos que tengan una clase 3 esquelética, ósea, que no se quieran someter a una cirugía, no van a cambiar la posición de sus huesos, por lo tanto no va a cambiar su estética ni su perfil facial. Y sin embargo, dentariamente, es decir, si el problema solo es dentario, pues hombre, el hecho de morder así, en el momento en el que nosotros damos expansión tanto en la parte de arriba y retroinclinamos la parte inferior, todo esto va a mejorar muchísimo a nivel estético, porque de morder así a morder bien, obviamente vais a tener un cambio estético muy bueno. Bueno chicos, espero haberos aclarado todas vuestras dudas sobre la maloclusión de la clase 3 y bueno, ya sabéis que si queréis ver más vídeos nuestros, pinchad en nuestros enlaces y por supuestísimo suscribiros a nuestro canal, dadle mucho amor a nuestro vídeo y que os mando un beso gigante como siempre. ¡Mua!